Hoy te mostraremos a 12 personas que sobrevivieron a lo imposible. Aquí veremos cómo ellos se encontraron en situaciones en las que nadie podía salir con vida, pero se aferraron a sus ganas de vivir y salieron adelante para contar sus historias que parecen sacadas de una película. Vamos a ver lo que está increíble. Tsutomu Yamaguchi. El 6 de agosto de 1945, este ingeniero naval de 29 años estaba a punto de despedirse de Hiroshima, donde llevaba 3 meses trabajando en el diseño de buques petroleros para la empresa Mitsubishi Heavy Industries. Ansioso por regresar a su casa con su esposa Hisako y su pequeño hijo Katsutoshi, caminaba hacia el astillero de su empleador cuando a las 8:15 de la mañana el destino cambió su vida para siempre. Aquel fatídico día, un bombardero B-29 apareció en el cielo y poco después la primera bomba atómica estalló en un deslumbrante resplandor seguido de un estruendoso ruido. Estando a menos de 4 kilómetros de la zona cero, Tsutomu supo de inmediato que era una explosión devastadora y con los reflejos de un superviviente se lanzó a una zanja. Sin embargo, la fuerza de la explosión fue tan intensa que lo levantó del suelo como una hoja en medio de un tornado, haciéndolo girar en el aire antes de lanzarlo violentamente a una plantación de patatas cercana. Pese a tener los tímpanos rotos y heridas en todo el cuerpo, sobrevivió al infierno atómico. A la mañana siguiente decidió regresar a su hogar en Nagasaki. Herido pero determinado a ver a su familia, abordó el tren sin saber que la tragedia volvería a golpear. El 9 de agosto, una segunda bomba atómica explotó sobre su ciudad natal, pero por más increíble que parezca, volvió a sobrevivir. La razón detrás de su suerte fue el paisaje montañoso y el edificio reforzado donde se encontraba le salvaron de una muerte segura, aunque las heridas y quemaduras de esa segunda explosión lo dejaron aún más debilitado. Con su cuerpo adolorido, corrió entre los escombros para encontrar a su esposa e hijo. Al llegar a su casa destruida, temió lo peor, pero en un giro de suerte que parecía imposible, Hisako y Hatsutoshi se refugiaron en un túnel poco antes de la explosión de la bomba. A diferencia de tantas víctimas de la explosión a la radiación, Tsutomu Yamaguchi no solo sobrevivió a 2 explosiones atómicas, sino que vivió una vida relativamente normal sin mayor complicaciones de salud. Tras el final de la guerra, reanudó su trabajo como ingeniero en Mitsubishi, tuvo 2 hijas más y siguió adelante con una fuerza inquebrantable. En sus últimos años, se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear y falleció en 2010 a los 93 años como el único sobreviviente de 2 bombas atómicas. Violet Jessop. Los transatlánticos de la clase Olympic dejaron su nombre inscrito en la historia por la peor de las razones. 2 de ellos se hundieron dejando a miles de personas sin vida. Pero ¿sabías que una persona sobrevivió a ambos naufragios? En 1911, Violet Jessop obtuvo un trabajo como azafata en la empresa White Star Line y fue asignada al Olympic. Sin embargo, el barco sufrió una colisión con el destructor HMS Hawke de la Marina Real y tuvo que volver a Belfast para ser reparado. Mientras el Olympic estaba fuera de servicio, fue asignado a trabajar a bordo del Titanic y se embarcó en el fatídico viaje inaugural el 12 de abril de 1912. A las 11:40 de la noche del 14 de abril, estaba lista para ir a la cama cuando un estruendo sacudió la nave y se dio cuenta de que había chocado contra un iceberg. Violet fue asignada a guiar a los pasajeros hacia los botes salvavidas y en medio del caos, un oficial le entregó un bebé en sus brazos y la subió a uno de los botes. Durante 3 horas estuvo a la deriva en las gélidas aguas del Atlántico Norte, hasta que el Carpathia rescató a los sobrevivientes. Mientras estaba en la cubierta del barco con dirección a Nueva York, alguien le arrebató al bebé y nunca más supo cuál fue su paradero. Después del desastre del Titanic, regresó a Southampton, pero la tragedia no la apartó de su labor en el mar. 2 años más tarde, con la Primera Guerra Mundial en marcha, se alistó a la Cruz Roja Británica y fue asignada al HMHS Britannic, el buque hermano del Titanic convertido en hospital. El 16 de noviembre de 1916, el transatlántico chocó contra una mina en el mar Egeo. A medida que se hundía, intentó abandonar la nave en un bote salvavidas, pero este fue arrastrado hacia una de las hélices del gigante, que lo destrozó en un horroroso espectáculo. Violet saltó al agua golpeándose la cabeza, pero tuvo la suerte de sobrevivir por poco cuando fue rescatada por un barco cercano. Por segunda vez en 4 años, sobrevivió a un hundimiento y se ganó el apodo de Violet la Insumergible. Tras el fin de la guerra, volvió a trabajar en el mar, con la diferencia de que esta vez no volvió a ser en un naufragio, y vivió hasta 1971, cuando falleció a los 83 años. Luis Amperini. Durante su etapa como estudiante de secundaria, encontró que tenía un talento nato para las carreras, así que se convirtió en el corredor estrella de la secundaria Torrance y luego participó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. 2 años después, mientras competía para la Universidad del Sur de California, rompió el récord de una milla con un tiempo de 4 minutos, 8 segundos, 3 milésimas
milésimas de segundo, siendo esta una marca que se mantuvo imbatible durante 15 años. El estallido de la Segunda Guerra Mundial truncó su prometedora carrera atlética cuando los Juegos Olímpicos de 1940 fueron cancelados, pero aún así no dudó en alistarse a la Fuerza Aérea, donde se convirtió en parte de la tripulación de un bombardero B-24 Liberator. En mayo de 1943 participaba en una misión en el Pacífico cuando el avión sufrió una falla mecánica y se estrelló en el océano. De los 11 hombres a bordo, solo él y 2 más sobrevivieron. Lo que siguió fue una odisea inimaginable, ya que los 3 aviadores quedaron varados en una pequeña balsa en el vasto océano y enfrentando la amenaza constante de tiburones y los ataques de aviones japoneses. Durante 47 angustiosos días, tomaron agua de lluvia y cazaron aves para alimentarse. Después de estar a la deriva por más de 3000 kilómetros desde el lugar del accidente, llegaron a una isla del Pacífico controlada por los japoneses, y aunque sobrevivieron al mar, su pesadilla apenas comenzaba. Fue capturado y enviado a los brutales campos de prisioneros de guerra, donde soportó torturas físicas y psicológicas inimaginables. Uno de los torturadores más infames fue un sargento japonés llamado Matsushiro Watanabe, que pasó a la historia como uno de los criminales de guerra más despiadados. A pesar de ser golpeado y sometido a hambre extrema, su fama como atleta olímpico fue utilizada como instrumento de propaganda, lo que lamentablemente lo salvó de la ejecución. Durante más de 2 años vivió el infierno del cautiverio, mientras en su país los registros lo dieron por muerto. Cuando finalmente la guerra terminó en septiembre de 1945, regresó a casa como un hombre marcado por el horror, cuyos traumas lo hicieron caer en el alcoholismo y casi producen que se divorciara de su esposa. Lo único que lo rescató del abismo fue escuchar un sermón del reverendo Billy Graham en 1949. Así que, sintiéndose inspirado por las palabras del religioso, Louis comenzó el largo proceso de sanación y se mantuvo casado con su esposa Cynthia hasta la muerte de ella 54 años después. Roy Sullivan. Ser guardaparques implica riesgos como ataques de animales salvajes o desastres naturales, pero este hombre, que dedicó su vida a trabajar en el Parque Nacional Shenandoah, nunca imaginó que sería víctima de 7 impactos de rayos entre 1952 y 1977. El primer rayo cayó sobre él cuando estaba de guardia en una torre de vigilancia. Aquel día hubo una masiva tormenta y de la nada un rayo impactó sobre su cuerpo, dejándole quemaduras en su pierna derecha. Pero este fue solo el comienzo de su increíble historia, que le daría el título del hombre para rayos. Durante los siguientes 27 años, todo transcurrió de forma normal, hasta que en julio de 1969, cuando conducía por una carretera de montaña, un rayo entró por la ventana de su auto y lo golpeó directamente en la cabeza. Roy quedó inconsciente, pero su camioneta continuó rodando y se detuvo justo antes de caer por un acantilado, en lo que solo puede describirse como un milagro. En 1970, estaba descansando tranquilamente en su jardín cuando otro rayo cayó sobre un transformador cercano y, en un extraño fenómeno, saltó hacia él, causándole quemaduras leves en el hombro. Pero su calvario no terminó allí, ya que durante los años siguientes fue alcanzado por 2 rayos más. El 5 de junio de 1976 intentaba escapar de una tormenta e incluso creyó que los rayos lo seguían. Mientras corría, fue alcanzado de nuevo y sufrió una lesión en el tobillo. Su último encuentro con un rayo ocurrió el 25 de junio de 1977, cuando estaba pescando y un rayo le impactó en su cabeza. Si bien sufrió quemaduras en el pecho y abdomen, milagrosamente sobrevivió una vez más. Puede que la vida de Roy Sullivan estuviera marcada por una increíble mala suerte, que le dio un lugar en el libro de los récords Guinness a la persona que más impactos de rayo recibió. Pero aún así, recibir tantas descargas eléctricas no le produjo problemas graves de salud y falleció en 1983 a los 72 años. Vesna Vulovic. El vuelo 367 de Jet Airways despegó de Estocolmo en dirección a Belgrado, con una breve escala en Copenhague. Lo que al comienzo parecía un vuelo tranquilo y rutinario, se convirtió en una tragedia en la que una sola persona sobrevivió. A las 4:01 p.m, una explosión en el compartimiento de equipaje desgarró el avión en pleno vuelo, haciendo que se rompiera en pedazos mientras caía desde una altura de 10.160 metros sobre Checoslovaquia. De los 28 pasajeros y la tripulación, solo una persona sobrevivió: Vesna Vulovic, una joven asistente de vuelo. ¿Cómo logró sobrevivir a una caída de semejante altura cuando todos los demás perecieron? La teoría más aceptada es casi increíble. Un carro de comida la inmovilizó en la parte trasera del avión, evitando que fuera succionada hacia el vacío. Este carro de servicio funcionó como una especie de cinturón de seguridad improvisado, que la protegió de la descompresión mortal. Además, su baja presión sanguínea produjo que se desmayara rápidamente y salvó su corazón de la explosión que habría destruido los órganos de una persona consciente. La sección de cola donde se encontraba la joven serbia cayó desde más de 10.000 metros de altura hasta que aterrizó sobre una ladera nevada que amortiguó el impacto. Por un giro del destino, fue encontrada entre los escombros por Bruno Honky, un ex médico de combate durante la Segunda Guerra Mundial, que pudo prestarle primeros
primeros auxilios y mantenerla con vida hasta que los equipos de rescate llegaron. Pese a sobrevivir al impacto, sufrió lesiones severas como piernas y pelvis fracturadas, vértebras rotas, costillas destrozadas y un traumatismo craneal que la dejó en coma por un mes. Pero contra todo pronóstico, se recuperó y regresó a su trabajo de oficina en la misma aerolínea. Lo más curioso es que el característico humor negro de los serbios la llevó a decir que disfrutaba ver películas sobre accidentes aéreos y tuvo una vida normal hasta su muerte por una falla cardíaca a los 66 años. Aron Ralston. En abril del 2003, este aventurero enfrentó una de las pruebas más extremas de supervivencia jamás contadas. Mientras exploraba en solitario el Parque Nacional de Canyonlands en Utah, una roca de 362 kilos cayó repentinamente sobre él, aplastando su brazo derecho y dejándolo atrapado entre la roca y la pared del cañón. Sin forma de salir de la trampa ubicada a 30 metros de profundidad en el cañón y a más de 32 kilómetros de la carretera más cercana, tampoco tenía un teléfono celular y no le contó a nadie sobre sus planes de ir a explorar esta vasta área, por lo que estaba completamente solo. Aún así hizo un inventario de su comida y encontró que llevaba 2 burritos con él, unas cuantas chocolatinas y una botella de agua, que podrían mantenerlo con vida unos pocos días. A medida que el tiempo pasó y se quedó sin provisiones, se vio obligado a beber su propia orina para mantenerse con vida. Consciente de que la muerte estaba cerca, Aron comenzó a grabar desgarradores mensajes de despedida para sus seres queridos en una cámara de video. Incluso talló su propio epitafio en la pared del cañón para que alguien algún día pudiera descubrir cuándo había fallecido. Pero en medio de ese abismo de desesperación tuvo un sueño que lo cambió todo. En esa visión se vio a sí mismo vivo con un solo brazo y rodeado de su familia. Al despertar, una epifanía lo sacudió. No tenía que cortarse el brazo de inmediato, pero en lugar podría romper los huesos que lo mantenían prisionero. Con una mezcla de resolución y terror, aplicó la torsión suficiente para fracturarse el cúbito y el radio de su brazo. Luego, utilizando un cuchillo de apenas 5 centímetros sin filo, comenzó la dolorosa y sangrienta tarea de amputarse. Durante el proceso, que duró 1 hora, cortó la piel, los músculos, los tendones y las arterias, antes de realizarse un torniquete improvisado con la botella de agua. Una vez libre, descendió en rapel por un acantilado de más de 20 metros y caminó 6 kilómetros bajo el sol abrasador, deshidratado, perdiendo sangre y con una sola mano. Eventualmente se topó con una familia de turistas neerlandeses que le dio galletas y agua, así como también llamaron a los rescatistas para que lo llevaran al hospital. Cuando fue evaluado por los doctores, había perdido el 25% de su volumen sanguíneo y aún así sobrevivió. Es más, los médicos afirmaron que si hubiera cortado su brazo antes, habría muerto desangrado, y si hubiera esperado más tiempo, habría muerto atrapado en el cañón solitario. Pero contra todo pronóstico, Aron Ralston vivió para contar su historia, que fue inmortalizada en la película 127 horas con James Franco interpretándolo. También se convirtió en orador motivacional y aquella visión de sí mismo con una familia se cumplió cuando tuvo una hija con su novia. Mauro Prosperi. El maratón de sables es una de las pruebas más extremas del planeta, ya que consiste en una carrera de 6 días y 249 kilómetros a través del despiadado desierto del Sahara. Bajo el implacable sol africano, los competidores enfrentan temperaturas abrasadoras y terrenos traicioneros, pero ninguno de ellos experimentó lo letal que puede ser la carrera, como el pentatleta italiano Mauro Prosperi. Durante la competición, una tormenta de arena azotó el desierto, cegando a los participantes. El corredor de 39 años se vio obligado a detenerse y buscar refugio ante la tormenta, que duró 8 horas. Cuando el sol salió al día siguiente, se dio cuenta de que estaba completamente perdido, sin idea de en qué parte del vasto desierto se encontraba. El suministro de agua era de apenas media botella, por lo que recurrió a una medida extrema para sobrevivir: beber su propia orina. A medida que los días pasaron, Mauro luchaba por mantenerse con vida. Al tercer día encontró una mezquita abandonada y notó que en su interior habitaba una colonia de murciélagos dormidos. En un intento desesperado por sobrevivir, atrapó y consumió varios de esos animales. Cuando ya no podía soportar más penurias, quiso acabar con su vida, pero no tenía fuerza para ello. De forma milagrosa, logró reunir sus pocas fuerzas y salió de la mezquita para continuar su marcha solitaria por el desierto. 8 días después de perderse, divisó un oasis y finalmente pudo saciar su sed con agua fresca. Al día siguiente fue avistado por unos pastores que alertaron a los rescatistas y descubrió que estaba a 291 kilómetros fuera de curso. A pesar de que su peso corporal se redujo a solo 45 kilogramos y sufrió daños en los ojos y su hígado, Mauro no se rindió, pues en 2012 regresó al maratón de sables y esta vez lo completó con éxito. Truman Duncan.
En junio del 2006, mientras cumplía su labor como guardavías en un ferrocarril, cayó accidentalmente debajo de un tren en movimiento. Durante 20 segundos, se aferró con todas sus fuerzas al vagón, intentando correr hacia atrás para evitar ser atropellado. Pero sus esfuerzos no fueron suficientes y cayó bajo las ruedas de acero del tren que transportaba un colosal peso de 9 toneladas. El impacto fue devastador, pues las ruedas cortaron ambas piernas, la pelvis y el riñón izquierdo. Por más increíble que parezca, Truman se mantuvo consciente y con una claridad impensable para alguien en su estado. Logró sacar su teléfono y llamar al 911 para decirle a la operadora que había sido cortado en dos. Durante 45 largos minutos, esperó la llegada de los paramédicos, al mismo tiempo que trataba de mantenerse despierto a medida que se desangraba. Pero aún más impactante fue que reunió la fuerza para llamar a su familia y despedirse ante lo que parecía una muerte segura. Finalmente los equipos de rescate lograron sacarlo de las vías y contra todo pronóstico, soportó 23 operaciones en 42 días. A pesar de que el camino hacia la recuperación fue largo y doloroso, su cuerpo entró en modo de preservación, lo que permitió seguir con vida al evitar daños graves a los órganos vitales como el corazón, los pulmones y el hígado. Tras varios meses de rehabilitación, Truman Duncan venció todas las expectativas y regresó a trabajar en el ferrocarril con sus fuerzas renovadas. Richard Norris Williams, desde muy joven, mostró un talento natural para el tenis, en especial aprendiendo de su padre Charles, que era un gran apasionado de este deporte. En la primavera de 1912, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Tras ser aceptado en la Universidad de Harvard, se embarcó junto a su padre en el Titanic para cruzar el Atlántico. Pero el 14 de abril, el barco chocó contra un iceberg y se hundió en menos de 2 horas. Richard y su padre lucharon por sobrevivir, permaneciendo a bordo de la nave casi hasta el último momento. En medio del caos, cuando intentaban llegar a un bote salvavidas, una de las enormes chimeneas del Titanic cayó, aplastando a Charles frente a los ojos de su hijo. Solo y sin ayuda de nadie, se abrió paso entre los escombros hasta llegar a un bote salvavidas, donde pasó varias horas con el agua helada hasta las rodillas, soportando un frío tan brutal que su vida volvió a estar en peligro. Cuando el barco Carpathia llegó al lugar para rescatar a los supervivientes, sus piernas estaban tan congeladas que los médicos a bordo le recomendaron amputarlas. Pero Richard estaba tan determinado a no perder su carrera como tenista que se negó a la amputación. En cambio, decidió enfrentar el dolor extremo caminando cada 2 horas en la cubierta de la nave para recuperar la circulación en sus piernas. Contra todo pronóstico, su voluntad lo salvó, y no solo recuperó la movilidad, sino que el mismo año ganó su primer campeonato de tenis de Estados Unidos en dobles mixtos. Tras sobrevivir al naufragio más célebre de la historia, su vida deportiva fue una sucesión de éxitos. A lo largo de los años, ganó numerosos campeonatos, incluida la prestigiosa Copa Davis junto a Carl Bear, otro superviviente del Titanic, y en 1920 se proclamó campeón de Wimbledon en dobles, formando pareja con Chuck Gerland. Sin embargo, las secuelas del accidente le pasaron factura y a menudo sufría dolores en los partidos largos. A pesar del dolor, en 1924 participó en los Juegos Olímpicos de París, logrando una hazaña memorable al alzarse con la medalla de oro en dobles mixtos junto a Hazel Whiteman, e igualmente siguió participando en equipos ganadores de competencias como la Copa Davis, hasta su retiro del tenis en 1934, justo 22 años después del naufragio que casi le cuesta la vida. Anatoly Bugorsky. En 1978, mientras se desempeñaba como científico en el Instituto de Física de Alta Energía de Protvino, Rusia, vivió una experiencia que desafió todas las probabilidades. Aquel 13 de julio, realizaba el mantenimiento del acelerador de partículas U-70, pero al inclinarse para inspeccionar una pieza defectuosa, su cabeza se colocó directamente en la trayectoria de un rayo de protones viajando a casi la velocidad de la luz. El rayo atravesó su cabeza, ingresando en la parte posterior de su cráneo y saliendo por su nariz. Anatoly describió el impacto como un destello más brillante que 1000 soles, pero lo que siguió desafió todas las expectativas. Si bien los médicos predijeron una muerte inminente, sobrevivió una dosis de radiación que normalmente sería letal. Aún así, la piel que estuvo en contacto con el rayo se despegó, revelando la quemadura que atravesaba su cara, huesos y hasta el tejido cerebral. Su rostro se hinchó gravemente y el lado izquierdo de su cara quedó paralizado para siempre, mientras que su oído izquierdo quedó prácticamente inutilizable. A pesar de tantas heridas, su cerebro no sufrió daños graves, pues el rayo no tocó áreas vitales como el hipocampo o el lóbulo frontal, lo que permitió que el físico retomara su trabajo en el instituto. Completó su doctorado y no mostró ningún declive mental. Lo más increíble es que el lado de su cara que recibió el impacto nunca desarrolló arrugas y permaneció congelado en el tiempo, mientras el resto de su rostro envejeció normalmente. Anna Wagenholm. En mayo de 1999, esta radióloga se encontraba en las heladas montañas de Klongen, en Noruega, para pasar el día esquiando sobre la nieve. Por desgracia, su aventura se convirtió en una pesadilla cuando se deslizó por una pendiente y cayó de cabeza a través del hielo de un arroyo congelado. Sus amigos intentaron rescatarla, pero el hielo era demasiado grueso y Anna quedó atrapada entre las rocas bajo una mortal capa de hielo. Mientras el frío la envolvía,
Noda consiguió encontrar una pequeña bolsa de aire bajo el agua y luchó con todas sus fuerzas por mantenerse consciente, con la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. Después de 40 minutos de agonía, su cuerpo se rindió y dejó de moverse, aparentemente derrotada por el implacable frío. Cuando el equipo de rescate llegó, había pasado 80 minutos bajo el agua helada. Estaba rígida, fría como el hielo, su corazón no latía y no respiraba. A pesar de estar clínicamente muerta, los rescatistas no se dieron por vencidos e iniciaron la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Al llegar a la sala de emergencias, habían pasado más de 2 horas y media desde su caída y su temperatura corporal era de unos gélidos 13.7 grados centígrados. Los médicos no estaban dispuestos a dejarla morir, así que utilizaron una máquina de circulación extracorpórea para calentar su sangre, bombeándola fuera de su cuerpo antes de devolverla poco a poco. Durante horas no hubo señales de vida, pero al día siguiente, cuando habían transcurrido casi 24 horas después de su accidente, su corazón volvió a latir y regresó de lo que parecía una muerte segura. Si bien la recuperación fue larga y el daño nervioso amenazó con impedirle volver a caminar, Anna venció todas las probabilidades y desde que se recuperó por completo, trabaja como radióloga en el mismo hospital que la trajo de vuelta a la vida. Hiro Onoda. Ese japonés fue reclutado por el ejército imperial en 1942 y enseguida recibió entrenamiento de combate de guerrillas con una misión clara: luchar hasta el final sin opción de rendirse. En diciembre de 1944, cuando fue enviado a la remota isla de Lubang, en Filipinas, su objetivo era destruir el aeródromo y el muelle del puerto. Pero ante el implacable avance de las fuerzas estadounidenses, que rápidamente aplastó las tropas japonesas, el teniente Onoda, junto a 3 compañeros llamados Yuichi Akatsu, Shoichi Shimada y Kinshichi Kosuka, se refugiaron en la selva, decididos a continuar la guerra desde las sombras. El 15 de agosto de 1945, cuando Japón anunció su rendición, desestimó la noticia como una mera propaganda enemiga. Para él, la guerra no había terminado. Así que los años pasaron y su pequeño pelotón se convirtió en una máquina de combate de guerrillas y sobrevivieron con lo que la naturaleza les ofrecía, ya sea bananas, cocos y arroz robado de las granjas locales. Cuando la guerra de Corea estalló en 1950, creyó que los aviones sobrevolando la isla eran parte de una contraofensiva japonesa y vio esa señal como un motivo más para seguir luchando. Tan pronto fue descubierto que varios soldados japoneses seguían batallando en la selva, varios grupos de búsqueda intentaron convencerlos de abandonar sus armas lanzando panfletos con noticias de la rendición de Japón, pero Onoda seguía firme en su creencia de que todo era un truco estadounidense. Conforme pasaron los años, sus compañeros comenzaron a caer uno por uno. Yuichi Akatsu se rindió en 1949, Shoichi Shimada fue abatido en 1954 y Kinshichi Kosuka murió en un enfrentamiento con la policía en 1972. Estando solo en la jungla, el teniente continuó aferrado a su misión totalmente solo y como si el tiempo no hubiera pasado. En 1974, un explorador japonés llamado Norio Suzuki lo encontró. Gracias a su fascinación por la historia del último soldado japonés, logró contactar a Onoda, quien aún se negaba a creer que la guerra había terminado. De hecho, la única forma de convencerlo fue llevando hasta Lubang a su antiguo oficial superior, el mayor Yoshimi Taniguchi, para darle la orden de rendirse. El 9 de marzo de 1974, tras 29 años de lucha continua, el teniente Onoda entregó su fusil y su katana para poner fin a la guerra. A su regreso a Japón, fue recibido como un héroe y llevó una vida pacífica hasta su muerte en 2014 a los 91 años, dejando tras de sí un legado de lealtad y espíritu inquebrantable como el último soldado japonés que nunca se rindió ante el enemigo. Ahora cuéntame, ¿conoces otras historias de supervivencia extremas? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.